Abran sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 y 7. Versículo 6 y 7. ¿Lo tenemos? Amén. Leamos juntos la palabra del Señor. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de cordura. Otra vez como fuerte. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de cordura. Palabra del Señor. La importancia de ser parte del cuerpo de Cristo Jesús. Nadie puede ser parte del cuerpo de Jesús sino aquellos, mujeres y varones, que han abierto su corazón de par en par, que le han dicho al Señor: Señor, aquí estoy, me rindo ante ti, te pido perdón, ayúdame a vivir una vida diferente a la que estoy viviendo. E inmediatamente el milagro de Dios se manifiesta. El milagro de Dios se hace realidad, porque encontramos que la sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder para transformarnos, para hacernos nuevas criaturas, para hacer de nosotros, mujeres y hombres, que podamos participar ahora en el cuerpo de Cristo. Que podamos trabajar con ardor, con cariño, con gratitud en el cuerpo de Cristo. Pero al trabajar en el cuerpo de Cristo Jesús, como el apóstol Pablo lo ha requerido y lo ha dicho, que el cuerpo de Cristo es como el cuerpo humano, que está armonizada todo el cuerpo, que está en una verdadera armonía, que está vivo, y que los componentes del cuerpo humano, el corazón, el hígado, el cerebro, las venas donde corre la sangre, en los riñones, el vaso, los ojos, la boca, la lengua, todo está en armonía, glorificando a nuestro Dios como cuerpo de Cristo Jesús. Y cada parte del cuerpo tiene una misma afinidad en el sentido de responderle al cerebro para poder realizar las tareas que realizamos. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, que es un cuerpo armonioso, estamos hablando de que Cristo ha formado a su iglesia con el propósito bien definido, con el propósito de
que sepamos que no podemos dejar de hacer su voluntad. Y eso es importante porque usted, como hija de Dios, como hijo de Dios, que cuando viene al templo pone atención al mensaje o a los cantos en vez de estar viendo para otro lado, en vez de tener el celular que le impide gozarse con la palabra, usted se goza con ser parte de la iglesia. Cuando usted en la calle a alguien le habla, le platica y posiblemente le pregunte, ¿y vas a alguna iglesia? Uno tiene que responder como la Biblia pide que respondamos. Yo soy hija de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y soy parte del cuerpo de Cristo, que es mi iglesia. Recuerden o recordemos que el templo no es la iglesia. El templo es donde nos reunimos, donde venimos a alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero la iglesia son ustedes, soy yo, somos nosotros los que hemos sido transformados en nuevas criaturas. El tema de esta mañana tiene que ver, si estamos conscientes de que somos parte del cuerpo de Cristo, si estamos conscientes del gozo de vivir para el Señor, si estamos conscientes de poder llevar el mensaje a otras personas de lo que Cristo hizo en nosotros, entonces podemos escuchar la voz del apóstol Pablo, que nos dice, igual que a Timoteo, aviva el fuego que Dios ha puesto en ti. Y yo me preguntaba, ¿por qué razón Pablo le dice eso a Timoteo? Y es que Timoteo estaba pasando un momento difícil. Era la persona que estaba llevando adelante la obra de la iglesia. Estaba tratando de orientar a las personas, pero se había encontrado con grupos que le estaban haciendo confrontación, que le estaban haciendo daño. Y se sintió él como débil de la fe, como una persona que no tenía respuesta a los asuntos que habían en la iglesia. Pero eso nos pasa a todos los miembros de la iglesia. Nos pasa igual que a Timoteo. Hay momentos en que tenemos confrontaciones, momentos difíciles, momentos en que te señalan o te dicen alguna palabra negativa y uno se siente tocado, uno se siente con ganas y muchas ganas de romperle la vida a otro. Porque las groserías que te dicen, por ser hija de Dios, por ser hijo de Dios, recordamos que somos humanos, recordamos que somos carne, recordamos que todavía hay debilidades en nosotros y reaccionamos. Y lo lindo de esta reacción nuestra, no ofende a Dios. Él sabe quién eres tú. Él te conoce. Él conoce tu carácter. Él sabe de tu personalidad. Recuerdo en aquel momento en que le dice Jesús a Pedro, Pedro, has dicho cosas que te vas a sorprender con lo que yo te voy a decir. Tú has dicho que tú vas a ir conmigo, que vas a morir igualmente si yo muero. Pero una cosa te voy a decir.
antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. No, Señor, yo no te voy a negar, yo soy buen hombre, yo soy cristiano, yo soy quien soy, no me parezco a nadie. Pasado el tiempo, cuando Cristo ya está en el Sanedrín, que lo están acusando, lo están golpeando, lo están maltratando, una mujer sale y le dice, tú eres también igual al que está ahí preso. Yo no, ni lo conozco. Ni sé quién es. Pero a mí me gustó la palabra de Jesús, que antes que sucediera esto, lo dijo. Y lo dice por nosotros. En pleno siglo XXI, el Señor te dice a ti lo que le dijo a Pedro. Pedro, yo estoy orando por ti. Porque Él conoce lo que somos. Estoy orando por ti para que tu fe no caiga. Pasa lo que le había dicho el Señor, niega a Jesús y él queda maltratado. Él queda, por lo que ha dicho, herido él mismo por sus mismas palabras. Y trata de resolverlo llorando. Se sale de donde está. Pasa el día sábado y viene el domingo, el primer día de la semana. Y entonces Pedro le dice a sus compañeros, bueno, aquí estamos, yo voy a regresar a la pesca. Y los que estaban con él le dijeron, también nosotros vamos contigo. Y Pedro se va a pescar. Y el tiempo que pasa pescando, no pesca nada. De repente aparece una persona en la playa, en la arena, caminando. Y les dice, oigan, muchachos, tiren la red a la derecha. Y Pedro le dice a uno de ellos, mira, ¿quién es ese que está ahí en la orilla del mar? Que nos está, a lo mejor ni sabe de pesca, ni sabe de nada, y nos está diciendo tonterías. Fíjate bien quién es. Y Juan se pone en pie y vuelve a ver. Toma a Pedro del hombro y lo sacude y le dice, es el Maestro, es el Señor. Y Pedro reacciona. Se pone su traje, su vestido, porque se lo había quitado, se tira al agua y va donde está Jesús. Pero antes de llegar, se tira de rodillas y le dice, Señor, no me toques, no me hables, porque soy un pecador. Eso ya lo sabía el Señor. Eso lo sabe de tu vida, lo sabe de nosotros, de cada uno. ¿Cuándo vamos a actuar de una manera como que estamos haciendo lo mejor? ¿Cuántas veces hemos llegado al altar o en la casa ya? Perdóname, Señor, ayúdame. Pero el Señor ya lo sabe. Guárdame. Y el Señor, en vez de decirle, sí, Pedro, me negaste 3 veces, hiciste cosas terribles contra mí. No, el Señor tan lindo, tan amoroso, tan entregado a lo que vino a hacer, a salvar al ser humano, mujeres y hombres, salvas y salvos por Él. Trajeron algo de lo que pescaron. Y aunque ya Jesús tenía un pescadito, quién sabe cómo saltó ahí el pescado. Dijo, ahí está el Señor, que me coma. Pero ya tenía un pescado cocinándolo. Y comieron todos. Y luego viene la pregunta de Jesús. Pedro, ¿me amas?
Sí, Señor, yo te amo. Mira, si hubiera sido un católico hubiera dicho, por Diosito que yo te amo. Atiende a mis ovejas. Atiéndelas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Cuida mis corderos. Y la tercera vez que le dice el Señor a Pedro, Pedro, ¿me amas? Entonces Pedro se sintió por primera vez, antes de las 2 veces que respondió, compungido, triste. Y él contesta humildemente ahora, Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis corderos. Eso es lo que hace el Señor contigo, conmigo. Es por su gracia que vivimos. Es por su misericordia que caminamos. Es por ese amor tremendo que nosotros estamos aquí esta mañana glorificando al Señor. Denle un aplauso en esta mañana. Ese es Cristo Jesús. Ese es el Señor que dio su vida por nosotros. Pero ahora han pasado algunos años. La iglesia fue fortalecida. Cristo fundó la iglesia, la fortaleció. Y han pasado algunos años. Pablo ha sido transformado, ha sido cambiado, perseguidor de la iglesia, pero ahora es un gran predicador, un gran maestro. Ha preparado a Timoteo para que sirva en la obra del Señor. Ha preparado a Tito. Ha preparado a muchas personas. Y ahora Timoteo está ahí en medio de una situación caótica. Y Pablo no lo regaña. No le dice, ¿no te acordás que yo te preparé? ¿Por qué estás haciendo eso negativamente? No. Las palabras que son de aliento. Vuelvan a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6, ¿qué dice? Y lo dicen con voz fuerte. 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Cómo dice? A ver. ¡Qué cosa más bella! 4 cosas le dice Pablo a Timoteo. La primera, aviva el fuego del don que Dios te dio. El don, la palabra don tiene muchas características, pero vamos a hablar después de eso. Primero le dice, aviva el fuego que hay en ti. Eso significa que él ya había recibido el fuego de Dios. Recordemos que él había nacido en una familia. El papá no era judío, era un griego. Pero su mamá sí era, y su abuela también, Eunice y Loida. Eran personas que siempre mantenían la adoración a Dios, el cariño a Dios, y lo transmitieron a Timoteo, de tal manera que cuando llega el apóstol Pablo dice, yo quiero que este muchacho vaya conmigo. Permítale que ande conmigo. Y la madre dijo, está bien, ya era un jovencito. Y Pablo lo prepara y anda con él
por muchas de las ciudades que pasó Pablo hasta que lo dejó en Éfeso. Allí está Timoteo. Él ha sido lleno del Espíritu Santo. Él ha sido un muchacho desde su juventud, trabajador para el Señor. Desde su niñez fue aprendiendo de la palabra de Dios. Eso lo encontramos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17. A ver, 2 de Timoteo capítulo 3. ¿Lo tienen? Dice Pablo en el versículo 14. Versículo 14, capítulo 3. Pero tú, se dirige a Timoteo, persiste en lo que has aprendido y de lo que te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la infancia sabes las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por medio de la que es en Cristo Jesús, de la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto, bien pertrechado para toda buena obra. Desde la niñez ya conocía la palabra del Señor. En eso los cristianos tenemos que aprender de Eunice y también de Loida, que desde la niñez le enseñaron la palabra a Timoteo, y nosotros tenemos que instruir a nuestros niños desde ese tiempo de la palabra del Señor. El proverbista lo dijo: instruye al niño en su carrera, que cuando crezca no se va a apartar de lo que aprendió. Si aprendió algo malo y se fue lo que le dimos, no se va a apartar. Solo el milagro de Cristo lo puede hacer. Pero si lo instruimos en la palabra del Señor, va a permanecer fiel, firme. Porque lo que vamos enseñándole, le enseñamos también de que Cristo lo salva, Cristo lo ama, Cristo es su Redentor y que debe vivir para Él. Fue lo que recibió este muchacho. Y Cristo le dio el regalo del fuego espiritual. Ese fuego de poder. Lo dice en el versículo 7. No te hemos dado, en el versículo 7 de primera de Timoteo, no has recibido espíritu de cobardía, no has recibido espíritu de temor, has recibido espíritu de poder, de amor y de equilibrio propio. Recuérdalo. Tú estás ahora lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Segundo, en la palabra que sigue, está lleno, aviva el fuego que hay en ti. Del don, aunque ya lo he mencionado, y como dije, puede ser que hable de otros dones, pero yo hablaré que el don que Timoteo recibió, que el don que tú, el día que decidiste tener a Cristo en tu corazón, el don más bello que hay de parte de Dios para cada hija, para cada hijo, es el Espíritu Santo. Amén.
Si recibimos a Cristo, recibimos el don también del Espíritu Santo. Si nunca hemos hablado en lengua como cuando al principio se dio, y Dios quiere que hables ese ya asunto de tu relación con Dios, de tu vida con Dios. Muy importante. Pero que no tiene la fuerza que si no hablas en lengua no eres salvo. Eso es una mentira que alguien ha creado. Pero el que habla en lengua tiene gozo, tiene contentamiento, porque Dios se lo da y lo sabes usar. Pero la presencia del Espíritu Santo va más allá de solo hablar en lenguas. La presencia del Espíritu Santo en María, en Marcos, en Pedro, en los que estamos aquí en esta mañana, va más allá. No se queda hablando en lenguas. La primera cosa que Pedro hace después de hablar en lengua, y los que están señalando de muchas maneras, Pedro abre su boca. El que había negado a Jesús ahora abre su boca con poder del Espíritu Santo, con el don de esa presencia, y predica. Y predica con gran amor hacia los hombres, hacia los seres humanos. El amor de Dios está en él. El Espíritu dice que nos da el fruto. Y el fruto es, ¿qué cosa en primer lugar? Amor. Él ha derramado de su amor. Pero ahora Pedro está hablándole a los que están ahí, pecadores. Gente que necesita oír de Dios. Y reaccionan después de un tiempo que habla Pedro. ¿Qué haremos? Ya nos dimos cuenta con lo que tú estás diciendo que andamos mal, que somos pecadores, que tenemos una vida desordenada. La mayoría de ellos eran judíos, habían de otras naciones, pero todos reconocen la necesidad de cambiar, de ser transformado. Y déjenme decirle aquí ahora, solo los hombres y las mujeres que tienen a Cristo, que tienen el don del Espíritu Santo, pueden llegar al corazón de los hombres. Si tú no tienes la presencia del Espíritu Santo, por más que cantes, por más que levantes la mano, por más que hagas lo que quieras, la gente no te va a escuchar. En un momento Pablo anda predicando y muchos que están allí oyen del mensaje, oyen de la presencia que hay en él del Espíritu Santo. Y se aparecen 7 profetas falsos, hijo de otro profeta. Y ven a un hombre endemoniado y se dirigen a él los 7. Y aquí está el error que muchos cometen. Demonio, sal de ese hombre en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y el hombre reacciona y habla el espíritu demoníaco a través del hombre y le dice a las 7 personas: a Jesús conocemos. El diablo conoce quién es Jesús. A Pablo también sabemos quién es él. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Y se tiró sobre ellos y los golpeó tremendamente. Un hijo de Dios, una hija de Dios,
que tiene el fuego del Espíritu Santo, no tiene miedo de hablar, no tiene miedo de transmitir el mensaje, no tiene miedo de hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde estoy entrando más profundamente ahora. Porque muchos alegan de que están tranquilos, felices con haber recibido a Cristo en su corazón. Y a mí me preocupa eso, porque no están haciendo nada. Veamos Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. El que escribe Hebreos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 2. Después en el capítulo 1 de escribir a Cristo Jesús. No es un ángel. No es un ángel. Ningún ángel ocupa el lugar de Cristo Jesús. Lo describe, lo pone como merece Cristo estar en el lugar que le corresponde. Y después de hablarle a la gente, dice en el versículo 1 de Hebreos 2, que dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a las cosas que hemos oído, no sea que marchemos a la deriva, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, está hablando de la ley, y toda transgresión de desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Qué cosa? Si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo comenzado a ser anunciada por medio del Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto como las señales, como los prodigios y diversos milagros, dones distribuidos por el Espíritu Santo, según su voluntad. Eso significa que si tú eres hija de Dios, si yo soy hijo de Dios, los varones son hijos de Dios, las mujeres son hijas de Dios, no podemos darnos el lujo, porque en la tierra, por eso digo, estoy profundizando, porque usted es un ser humano que un día se va a morir. O le da el coronavirus o le da otra cosa. Ya va a morir. Yo me voy a morir. Nos vamos a morir un día. No somos eternos aquí en la tierra. Entonces, el tiempo que vivimos en la tierra y nos encontramos con Cristo y nos unimos, como estoy haciendo así la mano, y nos unimos con Él para siempre, ese don que es el Espíritu Santo nos da la orden de no estar en silencio, de trabajar para Cristo en el lugar que tú estás. Él no te ha dicho que cuando Él escoge una persona, pues lo saca de donde está, como hizo conmigo, me llamó, era mecánico, me puso, pero no a todos les hace eso. Tú sigues siendo una maestra, un profesional, pero has cambiado, han sido transformados. Ya Cristo te ordena. No es que Cristo quiere que sea una opción tuya, no, ordena. Los que son mis hijos me obedecen, dice Jesús. Los que escuchan mi palabra me obedecen.
hay un momento especial, porque todo ha cambiado, todo ha sido transformado. Y como leímos en Hebreo, no descuidemos, ¿qué cosa? Tan grande salvación. No, que el Señor me ama, que el Señor me quiere, que el Señor... Olvídese de hacer y justificarse así. Dios quiere un pueblo redimido, pero un pueblo que avance, un pueblo que se desenvuelva glorificándole a Él a través de su buen testimonio, a través de la proclamación de la palabra, a través de decirle al mundo que solamente Cristo es la única esperanza para este mundo pecador. Número 3. Volvamos a segunda de Timoteo. Veamos lo que nos dice ahí. Ahora la tercera cosa. En el mismo versículo 6. Por lo cual te recuerdo que avives. ¿Quién va a avivar el fuego? ¿Dios o ustedes? No oigo muy fuerte. ¿Qué dice? Somos nosotros. Ya recibimos. Y yo ahora decido, como Paulo Emilio García Morales, avivar ese fuego. Hacer las cosas que a Dios le agradan. Cumplir con la orden de Cristo Jesús. Vivir en santidad, porque avivar el fuego significa también que tenemos que vivir en santidad. Tenemos que vivir con integridad en este mundo. El fuego del Señor es poder. Veamos. Del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Es interesante ahora la tercera cosa. Nosotros, llenos del poder del Espíritu Santo, somos específicamente especiales para poder poner nuestras manos y guiar a otra persona a que haga lo correcto. Esa palabra tiene que ver con discípulos y discipulador. Esa palabra tiene que ver con instruir a una nueva persona que tú ganes para Cristo Jesús. Lo dije el domingo pasado, que son ustedes los que ganan personas para Cristo, las que preparan esas personas y las bautizan. Entonces, cuando esa persona viene a ti y el Espíritu Santo te da a conocer, porque el Espíritu Santo da a conocer que la persona que recibió a Cristo y pasó al altar, o en tu casa o en donde sea que haya recibido a Cristo, el Espíritu te dice, ese es mío. Y tú comienzas a prepararlo. Y esa persona se deja preparar. Así lo hizo Timoteo. Por eso es que Pablo le dice, nosotros pusimos nuestras manos en ti. ¿Qué significa confianza? ¿Qué significa que lo que te hemos dado lo vas a hacer? Y ese es un problema que todavía la iglesia mantiene. Nos vamos a nuestra casa después de aprender muchas cosas bonitas aquí del Señor y se nos olvida. Vemos a las personas que pasan delante de nosotros, familiares que no tienen a Cristo, y no abrimos la boca. Y si lo has hecho y ves que no te resulta, lo dejas de hacer o lo dejamos de hacer.
Esta mañana, como dije, como pastor, traigo que ese avivamiento se encienda ahora esta mañana. O se avive. Que no sigamos igual. ¿Somos del Señor? ¿Sí o no? No, no le quiero amén. ¿Sí o no? Le pertenecemos al Señor. Y si le pertenecemos al Señor y vamos a avivar el fuego, vamos a ver cambios. Cambios radicales. Cambios que transforman otras vidas. Otros amigos que van a ser como nosotros, que van a vivir como nosotros. Hay que poner las manos, hay que ayudar a otros, hay que discipular. Versículo 7. ¿Qué dice? Amén. Porque, todos conmigo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de cordura, es decir, equilibrio propio. Un regalo riquísimo del Espíritu Santo a los que queremos amar a la iglesia. Porque el que ama a la iglesia no deja de venir al templo, no deja de reunirse con sus hermanos y hermanas. Recibe el poder para poder confrontar cualquier situación. No nos ha dado espíritu de miedo, de cobardía. Los cobardes nunca podrán arrebatar el cielo. La Biblia dice que al reino de Dios, al reino de los cielos, se le hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Son los que van por cualquier lado hablando de Cristo. Mira, aquí está Cristo el Señor en mi vida, en la vida también de mi iglesia. Los que tienen a Cristo en el corazón, el poder del Espíritu Santo, que no tienen temor, son los que vencen también muchas cosas que cometemos cada día. Cuando tenemos trabajo, ¿a qué hora llegamos? ¿Una hora después? Pero nosotros amamos la iglesia según nuestras palabras y venimos tarde. El que ama es el primero que está en la iglesia. Si todos hiciéramos eso, comenzaríamos con más gente. Porque invitarías también a otros a venir contigo. Y la iglesia prosperaría, crecería. Si usted ama a Cristo, si usted está lleno del Espíritu Santo, si usted está dispuesto a avivar el fuego que hay en tu vida. Esta mañana te pones en pie. Vamos a orar. Pero si quieres, espérate un momento, no se muevan. Si tú quieres trabajar y vivir para Cristo, ponte en pie. No me hagan, por eso digo, no se pongan en pie todavía. Yo sé que están queriendo hacerlo y les felicito por eso. Una persona me dice, ¿y por qué voy a ponerme en pie yo? Ya pertenezco a Cristo, ya soy de Él.
Y estas palabras son para ese tipo de gente. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué cosa? Entrará en el reino del Señor. No, yo ya le digo, Señor, aquí estoy bien, Señor, Señor, Señor. Y no es porque te pongas en pie, tampoco. Porque puedes ponerte en pie y decir Señor y no eres de Él. Esta mañana se ponen en pie, ahora sí, los que decidimos que vamos a avivar el fuego de Dios en esta iglesia. Pónganse en pie ahora. Avivamos el fuego. Digan amén. Avivamos el fuego. Digan amén. Ya no podemos de aquí en adelante decir que no podés trabajar para el Señor, que no podés hablar, sino que todos junto con los pastores de esta iglesia vamos hacia adelante. Caminamos. Además de predicar el Evangelio, además de preparar discípulos y bautizarlos, hay otras tareas que también tenemos que realizar. El hecho que hemos ido ya a la costa atlántica, esa es otra acción de la iglesia, otro ministerio precioso. Hay que hacerlo. Abran su Biblia, porque me gustaría que lo confirmáramos. En Efesios capítulo 2. Comenzando en el versículo 8. Efesios capítulo 2, comenzando en el verso 8. Amén. Vamos a leer hasta el 10. Juntos, con voz fuerte. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto, pues, es don de Dios, no a base de obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Todo lo demás que hagamos son obras que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Primero es predicar la gracia de Dios. Por gracia sois salvos. Qué lindo es el Señor.